Eso suena como los metales de Ramón Orlando, ¿eh? Ramón Orlando. Ay, pues tú como que sabes. Un poco. Ay, Eso suena como los metales de Ramón Orlando. Eso sí. suena como los metales de Ramón Orlando en la internacional. Era bueno, como arreglo de Ramón Orlando. Sí, arreglo sí, de solo Ramón Orlando, los metales de ese Ramón sabor Orlando. de los saxofones Sí, es puro Ramón Orlando. eso es Ramón Orlando. Para catera, eso es puro, Era Ramón Orlando. Señores, gracias Carlos por venir. Alfredo, el tío Carlos Alfredo. Gracias por Ay, invitarme. sí. El tío Carlos Alfredo El está tío con Carlos nosotros Alfredo, aquí. qué gusto que nos encontremos. Sí. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sido de ti? ¿En qué estás? Estoy aquí como base, aunque mantengo mi residencia en Estados Unidos también. Mejor dicho, mi casa ya. Hice casa acá también. Voy a estar trabajando desde aquí como base, porque el país se ha puesto más viable para viajar. Para Sudamérica, para cualquier lado. Aquí pernotan todas las líneas aéreas del mundo. Ay, sí. Y está muy... aquí que están mis hijos y mis nietos. Entonces, mis padres también. Mi abuela, que tiene 100 Tu años. abuela. Ay, claro. qué Entonces, chulería. eso es importante para esta etapa de mi vida, en la cual yo, por tercera vez, regreso al país. Cuéntame, ¿por qué tú eres un estudiante de medicina, Carlos Alfredo? Era. Tú eres un estudiante de medicina y ¿qué fue? Un día dijiste no, por aquí no. No. me sorprende. Era por ahí. El problema fue que me dejaron cantar, soy yo. ¿Cuándo te dejaron cantar? Encima Desde de el un bachillerato. Encima de un paciente. ¿Cómo así? Porque yo en la Gómez Patiño era ayudante de cirugía. En esa época se podía ser ayudante de cirugía si tú estudiabas instrumentos y procedimientos quirúrgicos. Y entonces yo me preparé. Siendo un muchachito de 21 años, 22, yo me fajé con unos libros así grandísimos. Y estaba operando y un día un médico se puso el doctor Dixon, era medio farandurero, y me dijo: ven acá, esa canción nueva de José A.B.C. que está pegada ahora, ¿cómo que dice que lo duda? ¿Cómo es algo de...? Y yo, que estoy entre pinza y tijera y cosas de esas, le digo yo: pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire. Y dice él: oh, pero Fatule canta. Y hasta ahí. Y sigue Fatule. Y yo seguí, y después yo era como una especie de bellonera instrumentista. Ok. Me pedían todas las canciones y yo seguía cantando. Tú eres el playlist de la sala de cirugía. Yo era el playlist Tócale de esa, esto. ¡Fua! pero lo más ¡Qué chulo, Carlos lo más Alfredo! inverosímil, loco, era que había un paciente intubado. O sea, que estaban todas las Es que enfermeras ahí. hay un tema con la sala de cirugías. Ajá. O sea, la gente asume, los legos, los desconocedores, asumimos como que la sala de cirugía es un santuario. No, que es la donde puerta gente, para morirte. Donde la gente no habla, donde la gente no se mueve, nada. donde la gente lo único que hace es eso. No, y es en un sitio donde ya el cirujano se relaja. Hay muchos cirujanos que yo conocí varios que se ponían su Walkman. O sea, había Sí, casetes, se sí. metían luego en la caseta en la cintura y oían música mientras estaban operando. Pero que uno Mientras se estaban imagina que eso es como un santuario. Claro, Pero en así. el caso de nosotros hablamos mucho de política en esa época. Ajá, Estaba en muy medio de una convulsa. operación. Sí. Es que el país estaba don Antonio Guzmán en el poder, eran en esa época de los finales de Antonio Guzmán. Ajá. Y estábamos en elecciones casi prácticamente, que iba Salvador Río Blanco después de eso. Y hablábamos mucho de política. Mientras Mucho, estaban mucho. Ok, vámonos para la romana otra Ay, Dios vez, mío, Carlos ay, Alfredo. Dios mío. ¿Cuántos son ustedes? 3. 4 hermanos. 4. Yo soy el mayor. Y entonces, mi papá, mi mamá, ella es hija de higüeyanos, mi papá es hijo de árabes del Ceibo, nacido en el Ceibo. Y mi padre, autodidacta, se hizo técnico en radio y televisión y viajó a la romana. Primero vino aquí a la capital a trabajar en la Philips, pues lo contrataron, pero le hicieron una oferta de trabajo y regresó al este, se fue a la romana y allá abrió su primer taller. Y abriendo el taller había una jovenzuela que pasaba por delante de su Una casa, muchachona. por ahí, una muchachona, y le gustó la flaca y le pidió la mano y
2 años después se casaron. Y de ahí naces tú. Nazco yo un 11 de mayo de 1961 y luego mis hermanas, mi hermano y ahí estamos los 4, ya que tenemos una familia bastante extensa. Tía Vi, la querida tía Vi y Facilé. La tía Vi y Facilé. Y Carlos Manuel, que es el ingeniero, músico también. Porque todos éramos músicos. En casa todos eran músicos, Carlos Alfredo. Precisamente. ¿Qué se oía? De todo, sobre todo boleros y música clásica. Mi papá era él está vivo, pero digo que era porque ya no lo hace, era coleccionista de música, de LPs, todavía están en casa, todavía están. No me digas. Pero entonces él también vendía discos populares, pero coleccionaba los discos que le gustaban. Como por ejemplo. ¿De 33? No, de 78. No, de 33. 33 LP. y 45. 33 y 45. LP de lo grandote. Ajá, ok. Lo que 33. le dicen ahora vinilo. Vinilo, ajá. Entonces, a él le gustaba violines de pego. Ay, los violines de pego. A él claro, le a mi papá le gustaba gustaban. el órgano de Juan Torres. A él le gustaba Chat, ¿cómo que se llama? Este trompetista famoso. Música de todos esos americanos que tenían sinfónica. Y entre ellos un LP de boleros, que era una producción que hizo un boricua, un puertorriqueño llamado Chucho Avellaneda. Chucho Avellaneda. La orquesta de Xavier Cugat en Nueva York. Aquello era el himno de nuestra casa. ¿Y tú te aprendiste eso? Entero. Es O que sea, tú me dices, de 1000 violines, yo me las sé todas. Porque desde que nací estoy escuchando eso. Claro. Yo me acuerdo, estoy viajando en el tiempo, ¿eh? Sí. Estoy viajando en el tiempo, Toña la Negra. Escuchar la voz de la romana que quedaba justo al frente de mi casa, que queda todavía. Ellos tenían una bocina que la prendían a las 5 de la mañana, la ponían para afuera. Y ahí empezaba el mañanero de Norberto Mariña con rancheras. Entonces, desde Miguel Arcebe Mejía, Pedro Infante para atrás. Ajá. Y lo que estaba de moda en esa época era Javier Solís, claro. Entonces, Claro que sí. Tú me preguntas de todas esas rancheras, yo me las sé todas. Claro. Hasta con las pausas respiratorias. Y de esas, Carlos Alfredo, ¿tus favoritas cuáles eran? Bueno, a mí me gusta mucho. Porque eso, yo lo comento con estas niñas, lo de la música mexicana, o sea, eso no es de ahora. No, o sea, la música mexicana en este país tiene un arraigo, probablemente de la mano con el cine. Sí. Latinoamérica entera fue una influencia maravillosa por el cine mexicano. ¿Qué pasa? Que cuando ellos arrancan con el bolero ranchero, porque es un bolero ranchero, que era rian, chan, 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 como por ejemplo, una que más me gusta de Javier Solís era Entrega Total. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Esa canción es bella. Esta vez. Esa canción es bella. Eso tenía un arreglo. Sí. Y unas guitarras. Señores, pensá mexicanas. que se murió un muchachito, Javier Solís. Wow. ¿A qué te llamas muchachito? 30 y pico de años. Fue un muchachito. Se bebía mucho. Era un muchachito. Ellos maltrataban mucho su cuerpo, los pobres. O gozaban demasiado. Sí, El caso es una forma más bonita de decirlo, pero válida. Sí, pero era un muchachito. O sea, eran 30 y pico de años cuando se murió. Sí, igual Felipe Pirela. ¿Qué más de esa época? Empezaron a sonar canciones como la de Leodán, que era un niño. Wow. Palito Ortega. Diablo. De ahí es donde viene. Hay una gente que se llama Palito. Palito Ortega se llamaba. Palito Ortega era. Argentino. Palito Ortega era argentino. Llegó a ser gobernador de un departamento o de una provincia muy importante en Argentina que se llama Tucumán. Sí, claro, sí. Tucumán. ¿Qué cantaba Palito Ortega? Él cantaba al lado, justo al lado. Eso es un rock and roll. Al lado, justo al lado, que lo cantaba también Lucecita Benítez. Lucecita en Puerto 60. Rico. Oye. Y cuando el compositor de esa producción, que fue Milton Peláez,
me dice, vamos a cantar al lado, justo al lado del merengue, y él empieza a cantarlo, él arranca por ahí, al lado, justo al lado, vive, y hace así, lo graba pero con los 16 compases, y me entrega la cinta y dice, vayan a grabarlo, y digo yo, ¿y la letra? Y dicen, ponla tú. Ok. ¡Qué sencillo! Es tuya. Entonces. No es mía. La canción es de Palito Ortega, composición de Milton Peláez. Ok. Porque yo eso lo respeto mucho. Ok. Él era el compositor. Claro. Él lo que me dijo fue, toma una tarea para que vaya aprendiendo. Entonces me dejó 16 compases que yo tenía que llenarlo con la que me tiene desquiciado, ilusionado, trasnochado, trastornado, toda esa cosa, en todo lo que termina en ao. Y yo tuve que ponerla en el estudio Enca, en lo que... En Enca, diablo. En lo que me estaban esperando para grabar el merengue. ¿Y qué ¿Y pena te salió voy de ahora? una, Carlos Alfredo? No salió de una. Yo me lo tuve que aprender. Porque yo, desde muchacho, tengo ese defecto de que si no sale como yo quiero, cuadradito, yo no te voy a hacer perder el tiempo. Yo prefiero practicar. Hice mi listado y me lo aprendí afuera. Cuando yo entré, le hicimos un par de tomas y En tu primer matrimonio, ¿tú le cantabas, Tania? En ese tiempo, porque pasa una cosa, había reuniones familiares, doña Fantina con el bandoneón, y tú cantabas en enamorado, dabas serenata. Mira que sí. Yo siempre he cantado, yo siempre he sido, porque eso fue lo que yo tomé de mi casa. Me acuerdo de ti en el piano, siempre. Mira, lo que pasa es que yo iba a ser alumno de doña Fantina en La Romana, porque ella vivía en La Romana. Sí, claro. No me diga. Claro, ella vivía allá, por eso Tania nace en La Romana. Entonces, yo que empiezo a tocar piano, ya tenía casi contratado los servicios de Fantina para que me diera clase de piano, que realmente el instrumento de doña Fantina es el bandoneón. El bandoneón, exacto. Alemán. Entonces, al ellos moverse, ganar la diputación, Manolín gana la diputación por el PRD en esa época, pues sencillamente se mueven para la capital y yo me quedé sin profesora, sino cogí clase con otro maestro y me hice pianista. Sí, pero ¿qué pasa? Que yo recibí de mi casa, de mi papá y mi mamá, el lenguaje musical. Explícate. O sea, en una casa de músicos, los relajos son musicales y los chistes son musicales. Cuando lo hacemos con cuatro, con guitarra, con piano y con bongo y todo eso, nosotros estamos relajando y diciéndonos cosas con la música. Y riéndonos de las locuras. Hasta incluso lo más difícil para nosotros era cantar desafinado, porque afinábamos todito. Entonces queríamos llegar a un punto que nos diera risa. Y eso da mucha risa. Esos son chistes musicales. En el caso de mis matrimonios todos, siempre he sido musical. Ahora, algo que aprendí y que desarrollamos, como que la música, en mi caso, mi carrera artística era un trabajo. Era un trabajo. Sí, en mi casa, cuando yo me sentaba a tocar piano, era trabajando que yo estaba, componiendo canciones. Y era diferente a mi casa de La Romana. Mi casa de La Romana relajábamos con la música, pero no era la profesión de nosotros. Cuando eso se convierte en profesión, ya eso se convirtió en trabajo. O sea, es como ve a papi, yo, por ejemplo, mis hijas grandes, verme a mí trabajando en música, y ya sabían que no iban a interrumpir porque yo estaba trabajando. Igualmente le pasa a Emma y Alejandro. Cuando ellas están viéndome haciendo una obra de teatro y música y cosas, tocándome, haciendo mis arreglos, ellos están tranquilos. Pero tú estudiaste música. Cierto, yo estudié música, estudié piano, solfeo, no estudié arreglo, eso vino en el paquete cuando tú tienes mucha inquietud. Y entonces yo hacía mis propios arreglos cuando yo tenía mi orquesta en La Romana. Yo a los 15 años tú tenías una orquesta. Que yo fundé una orquesta a los 15. Para carajo. Y tocábamos en La Romana. Pero desinquieto. Parma, ¿tu orquesta a los 15? Cuéntanos eso. ¿Para cantar qué, Carlos Alfredo? Merengue. El merengue, porque el merengue estaba en ebullición en el año 76,
¿cierto? Era la época de la rivalidad Johnny Ventura-Wilfrido Vargas. Y era la época de lo novedoso del conjunto Quisqueya. Del conjunto Quisqueya. Entonces, para nosotros tocar todo el repertorio del conjunto Quisqueya, más el repertorio de Johnny Ventura, que era muy vasto, y el repertorio incipiente, que estaba empezando, de Wilfrido Vargas, pero muy revolucionario. Sí, claro. Ya nosotros teníamos la fiesta armada. Lo acusaron a Wilfrido, lo acusaron de dañar el merengue. Oye, eso. Es que siempre va a pasar eso con las generaciones lo acusaron nuevas. de dañar el merengue a Wilfrido. Sí, siempre claro. va a pasar eso con las generaciones nuevas y la gente que y la resistencia revoluciona. al cambio. Ahora, Carlos Alfredo, si fuéramos a hablar de épocas, o sea, tu niñez, tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, tu etapa adulta enamorado, tu etapa adulta casado, tu etapa papá, ¿cómo tú vas refiriendo playlist de cada una de esas etapas? Ay, Dios mío. De niñez. De niñez, por ejemplo, llegó un momento en que mi playlist era Camilo VI. De niño. Y Nino Bravo. Nino Bravo. Ese otro que se murió jovencito en un accidente. Porque señores. yo quería imitar a Nino Bravo, pero quería tener. Ay, qué rico. Quería tener la gracia de Camilo VI. Ok. Porque está bien, Camilo VI cantaba extraordinariamente bien y alto como tenor, ligero, pero Nino tenía algo que yo no tenía. Mi voz no era tan gruesa, potente, como tan dramática. Se parecía más a la voz de Camilo VI. Uh-huh. Por ejemplo, un Nino Bravo te decía, de por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Ahora yo lo puedo hacer porque tengo dominio y abro mi caja bucal y se oye más grueso. Pero en la época de que yo tenía 13, 14 años. Era más fina la voz. Ay, ¿Y con muchacho, qué yo cantaba así. que yo cantaba así. Mira, ¿y cuánto te ganaste con la orquesta? Nosotros cobramos 35 pesos por baile de 2 sets. ¿Para cuántos? Al principio éramos 6 y luego subimos a 12. Ok. Pero no, ya ¿A cuánto a los le tocaba 12, cada uno? Pero eran 7, con 7 pesos, tigre. Un servicio costaba 2 pesos, 2.5 costaba un servicio, 2.5 costaba un servicio. Pero, ¿qué era un servicio? Una botella con 2 refrescos. Tú sabes que yo ahora, pensando bien esas retrospectivas que debemos de enseñarle a la gente que un oficio, cuando tú estás dispuesto a hacerlo sin paga, es realmente es que el tú talento, naciste para eso. Es que es el talento innato tuyo. Y yo me acuerdo que yo nunca pensé en dinero. No. En lo absoluto, es más, los tigres me engañaban. Y yo cogía lo que me daban. Ya. Porque total, yo dije... ¿Y quién manejaba las finanzas de esa agrupación? ¿Cómo se llamaba la agrupación? Somos nosotros. ¡Epa! ¡Ay! ¿Por qué? Porque no teníamos nombre. Con el combo somos nosotros. En porque la orquesta, no era orquesta, somos nosotros. No, era combo. Sí, era un combo, pero combo. Nosotros decíamos la orquesta somos nosotros. Que se oía más fino. Óyeme, y caro. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros estábamos contratados, Calín y su grupo, Carlín Fatul. Calín Fatul y su grupo, por donde quiera. Un día nos presentan formalmente en una presentación de sociedad en la Casa de Puerto Rico. Ajá. Y estaba pero eso es traje largo. Claro que sí. Y nosotros ensacados, tocando. Claro. Y cuando enflusado. Viene el presentador, el maestro de ceremonia, Tony Edwards, y nos dice, ¿cómo los presento a ustedes? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Y ahora? Y el más fresco del grupo, que era el bajista, Toñito Tulanga, hermano de Johnny, me dice, ¡somos nosotros! Y ahí surgió. Se quedó. Ok. Saliste de ahí, Nino Bravo, Camilo VI. Después entra José José. Más hacia una adolescencia madura. Vamos a decirle 16 años. Ok. Que cuando José José arranca con El Triste. Y yo empiezo a cantar El Triste. Qué triste, empiezo todos a cantar. dicen que soy. Somos dos. Que era el lado B de El Triste. El lado B. El Triste estaba en el lado A. No sé si vuelva a verte después. Pero en el lado B, en el lado A ese, y el lado B era somos dos, siempre juntos los dos. En un mismo igual es vivir, es gozar. Un lado era feliz y el otro era triste. No, pero era chulísimo porque era como un rock ahí, como funk. Y entonces lo cantaba en el baño.
Eso te iba a preguntar si tú cantabas en el baño. Adiós, pero yo tengo un cuento verídico que yo entraba al baño y yo me fascinaba entrar a ese baño a las 4 porque era a las 4 que había que bañarse y empolvarse. Y cuando yo entraba al baño, que me despojaba de toda la ropa, la cortina del baño era la cortina del teatro. La ducha que sonaba eran los aplausos. Entonces yo manejaba los aplausos con la mano izquierda y con la mano derecha agarraba el jabón. Y empezaba a cantar. Y yo tenía mi show montado en mi baño. ¿Y el aplauso? No, entonces yo quería aplaudir. Recibí mi aplauso y yo abría mi ducha y me inclinaba ante el público. Y eso lo estaban escuchando los vecinos. Ok, te oían los vecinos. Los vecinos. Y llegó un momento en que a mi casa siempre visitaba el director musical del colegio, que era el maestro de música mío. Y él oyó todo. Y un día me dijo, Fatule, a la dirección. Digo yo, ¿qué hice? Vaya a la dirección. Ok. Cuando llego, usted tiene que cantar en el próximo. ¿En el coro? En el próximo acto de la escuela. Un talent show. Ajá. ¿Y dónde es el próximo? En el Parque Central, en la glorieta del parque. Coge ahí. Un muchachito yo. Ay. Pero yo me había aprendido todas las canciones que llenaban de orgullo también a mi papá, como por ejemplo el himno del Partido Revolucionario Dominicano. Para la parte política. No, porque en mi casa se oía todo eso. Eso me lo aprendí de memoria. Es más, tanto así que cuando Peña Gómez estaba en campaña, Ajá. yo era el que cantaba los himnos. ¿Tú no te acuerdas? En todas las tarimas. En todos los recorridos. Era Carlos Alfredo. O sea, te Carlos Alfredo que tú y es fácil. Tú eras más o menos como el himno de Estados Unidos, pero versión el partido. Yo cantaba el himno nacional y yo arrancaba, porque entonces él me interrumpía. Peña Gómez me quitaba el micrófono. Y yo me quedaba tranquilo. A propósito, ¿cómo tú te metes imitador, Carlos Alfredo? Por mi papá. Ok. Porque mi papá imitaba animales. O sea, mi papá te hablaba como un gato y armábamos una pelea de perro y gato. ¡Qué Yo espectáculo! agarraba un perro y él agarraba un gato. A la 1 de la mañana, cuando veníamos de una fiesta, el papi estaba prendido, alegre, y empezábamos en el barrio muerto de la risa, a hacer imitaciones, y él decía, ¡ay, tengo sueño! Por ejemplo, y yo les respondía como perro, hacíamos pelea de gato y perro y cosas así, y yo creo que por ahí. Tú eres un showman. Mira, yo no... ¿Te quedaba o te No, sobraba el calificativo? No, yo creo que, por eso yo recomiendo a ningún muchacho no elijan que le digan eso, porque eso es un compromiso muy grande. Es un compromiso grande. Muy fuerte y un estigma. Yo lo siento como un estigma. Mira que puede ser que para muchos pueda ser un plus. Lo que pasa es que es una expectativa muy alta. Entonces ahí está el problema. Era una expectativa muy alta. Yo me subo a un escenario y yo no más quiero cantar bolero. No, pero la gente está esperando que yo le haga chiste. La gente quiere que yo le toque, la gente quiere que yo baile, la gente quiere que yo cante merengue, que la gente quiere que yo le imite. Y entonces yo no tengo ánimo para eso, pero es mi trabajo y lo tengo que hacer. Pero eso es lo que te lleva a Telemundo. Entonces eso es lo que te lleva a Telemundo. Lo que me lleva a Telemundo es que ya después que Milton me mete en el ruedo como showman y Rafi de Olio se encarga de publicitarlo, el hombre que todo lo hace bien, eso fue peor todavía. ¿Por qué? Dios, porque si tú estás promocionando a un artista que dicen que el hombre que todo lo hace bien, enséñame. ojo, yo no puedo fallar en una canción. A mí no me puede salir un gallo. Yo tengo que tocar perfectamente. Yo tengo que bailar perfectamente. Todo. Era mucho. Era demasiada mucho presión. para ti. Era mucha presión para mí. Aquí, por ejemplo, yo iba a Venezuela y yo era nada más el doctor del merengue. Cantaba merengue nada más. Ok. Y regresaba. Me iba a Puerto Rico por igual, a España igual. Pero aquí era todo. Pero aquí la gente exigía que tú no te imaginas. Es más, yo iba de gira y me iba a Partido de Jabón. Y allí en Partido había que hacer todas las imitaciones que tú haces en el show mediodía. Y tu Obligado. Dios, o sea, de verdad. Entonces, cuando llego a Telemundo, no llego a Telemundo, yo acepté una invitación de Vickiana y de su manager para que yo le abriera un show en el Hilton de Miami Beach. En Miami. Y me fui para Miami. Y yo allá canté 3 merengues al lado. Merengue con ópera y Te Prometo. Solamente esos 3, pero hice una rutina de humor
mixto, bilingüe. Ok. Describiendo las palabras en dominicano, la palabra... los términos criollos. Términos criollos, pero en inglés, y enseñando a bailar merengue. Pero con sonidos onomatopeicos, como por ejemplo la tambora, y haciendo como unas clases en inglés para todo el mundo, y yo paré al público y todo eso. Cuando terminó el show... Eso se fue abajo, yo me imagino, la gente. Sí, entonces cuando termina el show... ¿Quién estaba ahí? Los ejecutivos de Telemundo estaban ahí. Ok. O sea, y fueron eso era al camerino. Estar en el lugar indicado en el momento, en el momento increíble. preciso. Yo no lo pensé nunca nada, pero cuando esa gente entraron a ese camerino, que ese señor sacó así, como si yo quería que fuese una pistola y fue una tarjeta, me dijo, yo quiero eso que usted hizo en televisión, tenga mi tarjeta, y cuando yo veo presidente de la cadena de Telemundo, y yo, no, pues no hay problema, a las 10 de la mañana. No. ¿Ya había nacido Techi? Sí, claro. Sí, porque claro. Carla es la que nace. No, ella nació allá. Carla es la que nace en Miami. En Miami ya Beach. Ya había nacido Carla Techi. es la gringa. Carla es gringa. Igual que mira, yo. Mira una cosa, Carlos Alfredo. ¿Qué fue para ti ese momento que tú estabas allá arriba, llevar de tu mano a Techi al Teatro Nacional? ¿A dónde? A Vivo por Ella. Ay, no con su fui yo. vestido azul de florecita de colores. No, y sus pero no canchitas fue. maripositas. No fui yo que la llevé. Guillermo Cordero, que es tremendo productor. Sí, tiene una verdad. intuición maravillosa Sí. para el show. Él quería darle un toque especial a ese Cassandra. Y se combinó con la mamá, con Tania, para que nos convenciera de cantar una canción juntos, la de Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Y cuando me lo dicen, yo digo, para mí sería maravilloso. ¿Por qué eso es tan importante para mí? Porque en ese momento yo entendí que ya Techi estaba preparada para salir. Ustedes cantaban en casa. Ay, eso era... Sí, ¿Eran sí. veladas? ¿Eran veladas? Sí, cantábamos y ella... Y las veladas realmente eran para ellas. Carla lo que hacía era que bailaba y cantaba jingles Techi no nos dejaba tranquila cantándole a la Barbie. Lo de Techi desde los 2 años Desde era... Todas las que hemos sufrido eso, tío Carlos Alfredo. Sí, no. Pero yo lo pasé. Cuando yo era niño, llegaba una reunión en mi casa y decían, Carlín, venga acá, cántele, por favor, Quisqueya. Entonces yo lo que tenía eran 5 o 6 años. Y Alejandro y Emma cantan también. Igualmente lo hacen. Los 4 cantan. Y los 4 cantan y tocan piano. Yo digo de manera muy particular, o sea, Techi no puede ser más hija tuya. Ay, sí. ¿Más qué? Hija tuya. No puede ser más Ay, hija sí. tuya. De que no puede ser más. No puede ser más. Se hija parecen tuya. mucho. Pero una cosa impresionante. Sí, somos muy parecidos. Es una cosa impresionante. Sí, somos muy parecidos. De hecho, ella es una versión mucho más mejorada que yo. Y bueno, obviamente es una sea versión así. más estudiada. Además. No, ella estudió más. Exacto, ella es una versión más estudiada. La gracia que tiene ella es también de los genes que también ha recibido de parte, porque la mamá tiene mucho. ¿Tú te acuerdas que ella hacía de que si tu boquita fuera? Claro, claro. Entonces, pero es que es una familia musical por un lado y por el otro, porque Totalmente. estaba Mónica que tocaba y Mónica cantaba. Y canta precioso. Claro, Sí, canta bellísimo. piano y canta bellísimo. precioso. Y déjame decirte Sí. que el hijo de Mónica es un cantante. Manuel es un cantantazo. Sí. Entonces, Esos ella 31 se de parece diciembre. mucho a mí. Pero O sea, muchísimo. mucho. Yo a veces la veo. ¿Qué tú vivías en ese momento que tú estabas cantando con Techi ahí? Cuando lo viví fue en el estudio de grabación, porque no falló una sola vez. La pegó toda. Es más, incluso ella corregía y decía, por favor, maestro, 12 años, señores, para atrás, vamos a corregir esa parte. Digo, Techi, pero eso está bien. Fue así. Yo quiero que haga... Y yo, ay, Dios mío. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Qué te produce verla hoy? ¿Y cómo fue para ti su nominación, Carlos Alfredo? Bueno. No te rompiste nada tú, ¿verdad? Es que yo soy un llorón. ¿Cómo fue su Yo soy un nominación llorón. para ti? Yo sé que ella va a lograr todo lo que se proponga. Porque no hay una cosa que más le aconsejo al ser humano que sean congruentes con su vida. Si usted es martillo, tranquilo, que te van a caer los clavos. Te van a llegar los clavos. Te van a caer, del cielo van a caer los clavos. Y cuando tú dices, no, yo lo que voy a hacer es cantante a los 2 años, y tú has mantenido eso todo el tiempo, no le he escuchado, de que no, que yo voy a estudiar en psicología. No, Ni la conozco haciendo otra cosa que no sea eso. es que no.
Sí, sí. Entonces eso hace en mí un sentimiento de agradecimiento muy grande. ¿Qué tú ves de ti? Muy agradecido. Entonces, para mí, el día que ella me dice los Grammy, fue como el primer día que me tocó una canción de ella, que fue Melodrama. O sea, cuando ella me presenta, porque cada vez que ella compone una canción, ella te llama. ¿A quién tú crees que la llama? Ella llama a su papi, papá. oye esto. Entonces, este señor lavaba y planchaba. Cuéntame cómo son ese papi, oye esto. Así mismo, papi, ¿tú estás sentado? Sí. Ok, oye esto. Y me lo pone. Y yo empiezo. Y llora, y llora, y llora, y llora. ¿Y qué te pareció? ¿Qué es lo que me pareció? Está muy bonito. Eso está precioso. ¿Y se les ocurriría hacer colaboración? Mira, yo estoy totalmente abierto. Yo sé que los artistas tienen un procedimiento de manejo que va de la mano con la carrera mercadológica del producto en sí. Y ella está siendo manejada. Entonces ella está siendo manejada muy bien, sigue las directrices de su manager, sigue todo y va muy bien, va como ella sabe que lo tiene que hacer. ¿Y Carla, qué tiene de ti? No, pero es extraordinaria. La voz de Carla es una cosa es que dulce. No, eso es lo más dulce que hay. Carla canta tan bueno como Techi, pero entonces tiene una voz más dulce, un poco más gruesa, tiene más cuerpo, y donde llega Techi, llega Carla también, con ese tipo de voz, porque ella heredó de su mamá ese ronquito, pero con matices. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es maravilloso verla cantar. O sea, ella me hizo un homenaje hace unos años, yo vivía en Nueva York, y grabó Sigue Amándome en una versión cantada por Carla. Ay, qué cosa. Yo duré casi una semana llorando. Que para mí uno de los merengues más bellos de la historia. Sigue Amando. Esa canción es bella. Esa canción es bella. Esa canción es bella. Es muy bella. Entonces, mira, ese... Yo me la sé esa canción. Espérese un momento. ¿De cuándo es esa canción, Dios Carlos? Es que esa es una canción. 1988. Mis hijas, es una canción de primer baile. Créeme que está dentro de la lista que le entregamos a la Es una canción de primer baile. Yo me la sé, esa canción es bella. Pero no la cante. No, pero yo me la sé. No. Sigue Amándome. Escúchala. Que no. gusta enredarme en tu cuerpo y arder. Oigan, esa pieza. Alejandro. Oigan, varones que de muela. Alejandro. Oigan esa canción. Por el amor de Jesucristo. Ayúdame. Pero tú no dices eso. Ayúdame, es un disco. Es un disco. Alejandro, ayúdame. Canción Pedro Azael, Simón Orgañe. Qué canción tan bella. Él es un compositor muy prolífico, fue. Él compuso mucha salsa. ¿Y tu favorita cuál es? A propósito de salsa, ¿qué te da oír a Gillo cantando a Techi? ¿El qué? Oír a Gillo Sarante cantando a Techi. Ah, sí, muy bien, me fascina. ¿Te gusta? Me fascina, me llena de mucho orgullo y sobre todo oírla en salsa me encanta. Qué bella canción, me encanta, sí. Es bella. Prohíbeme bella. verte. Mira, Carlos Alfredo, ¿y cuál es la tuya, la favorita, la que te llega? Y eso depende de del mood. Del tamaño. ¿De qué? Vamos a hacer el tiempo. Pues espérate. El tiempo. El español es muy amplio. Sí. Es muy amplio. Y ustedes son rápidos. Espérate. Y ustedes son rápidos, pero el tiempo ¿qué es? Por ejemplo, yo compuse una canción que me gusta mucho, que se llama Te amo, te amo. Uh-huh. La tenía compuesta hace como algunos 30 años. Y recién acabo de hacerle un arreglo y la grabé en la producción reciente. Va, pues la escribiste a Tania. Entonces, si llama, hace 30 años se la escribiste a Tania.
No le escribí a nadie. ¿No se le escribiste después? ¿Tú estabas casado? Pero es posible que sí. No, es posible, no. Estabas casado. Sí, pero... No, ¿cómo que posible? Óyeme. ¿Estabas casado, Carlos Alfredo? Si te cuento que la única canción... si tú no le escribiste esa canción a Tania, ¿a quién se le escribiste? ¡A sus hijas! ¿A quién se le escribiste? ¿A sus hijas? ¿A quién se le escribiste? ¡A sus hijas! No, pero en serio. Carlos Alfredo, ¿a quién se le escribiste? Esta canción tiene una historia. No gagué. No te gagueando. Te voy a decir la historia de esa canción. Yo la compuse mucho antes de casarme. Yo digo 30 años, pero yo creo que... Yo estaba en la clínica y un amigo... Cogiendo lucha de servicio. De servicio me cuenta en una noche de esa lo que le estaba pasando con su novia. Y yo empecé a escribir. Y es precisamente, te amo y no entiendes lo que digo. Tú no entiendes cómo a veces lo repito sin decirlo. Cántalo. ¿Por qué? Porque dice, con el roce de tu piel y un mirar y un guiñar de ojos también, me conformo con eso y me encanta. Y las caricias que te doy de madrugada y las rechazas. Tú no te das cuenta, ya tú no te la llevas. Cada seña que te hago, te amo y no entiendes lo que digo, tú no entiendes como a veces lo repito sin decirlo. Te amo, es mi cuerpo, es mi mente y mi alma grita a veces. Y no entiendes lo que digo. Ay, qué bella. Ay, Dios, pero eso está bello. Sí, pero esa canción también, es preferida mía. Es la historia de lo que le pasó a un amigo. Y él me la hizo. Y yo para mí la digo, ventaja que los hombres siempre tienen un amigo. Alejandro, no, en serio. Alejandro la tiene ahí. Vamos a oír. ¿En serio? Dale. Vamos a oír. Muy bonita canción. Pero ese es tu playlist. Ese es de mis playlists. Ahora, mi playlist en el carro. ¿Y tú es te muy oyes? diferente. ¿Tú te oyes? Sí, yo pongo mi música. ¿Y te gusta? De vez en cuando. ¿Te gusta oírla? Me gusta Pero oír, no es por para ejemplo, corregirla, no es para una corregirla. bachata que yo hice, no dedicada a nadie. No te lo voy a preguntar. Esta canción se llama... Eso es lo grave de haber sido amigos durante tanto Sí, tiempo. por si tú quieres volver, es una canción maravillosa. Yo la hice cuando estaba en Miami, ya en víspera de regresar al país. Y yo me inspiré. ¿En cuál de tus regresos? En el último. En el primero. O sea, en el año 93, cuando regreso. Con Carla. Yo, sí, ya Carla tenía un año y medio. Ya terminó Telemundo. Sí. Y, cuando ahí. yo regresé, antes de regresar, yo compongo esto en mi piano. Se la mando a Manuel Tejada. Digo yo, hermano, grábeme esto, hágamela. Y él hizo una bachata magistral. Muy rosa, por cierto. Que dice, voy tras de ti para allanar los accidentes de tu piel y como un loco avanzaré más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta romper en tu piel, que se convirtió en el tema central de la película de miniserie de Alfonso el Viejo. Ahí, y yo creo que sí, claro. Es por si tú quieres volver. Entonces la tenemos. Esa es parte de mi playlist. Hay un playlist también de canciones que la gente no lo escucha, que yo la escucho, que son mías, no son populares, que se llama Si tú no regresas. Pero tú sí sufres. Oye, ahí está, la por si tú compuse quieres yo. volver. Esa canción es de Rando Camasta, pero me encantó lo que me hizo Rando. Me encanta oír. Por si tú quieres volver. Dale.